Hola, hermano. Hola, hermana. ¿Sabés una cosa, hermano? El Señor siempre está conmigo. Pero no solamente está conmigo, no. También está con vos, está con Él, está con todos. Tal vez estés muy preocupado, hermano, porque se te encarnó una uña, o porque andás sin un centavo, o simplemente porque tenés mal aliento. Pero ese no es problema, hermano. El Señor sabrá oírte. Él es tu sostén. Él te va a escuchar. Él va a saber oír tus plegarias. Por eso tienes que obrar con fuerza, hermano. Tu voz tiene que sonar como un trueno y tiene que retumbar por todos lados, hermano. Tienes que reír conmigo y repetir: no tengo miedo, no tengo miedo porque el Señor camina conmigo. Aleluya, aleluya, hermano. Vos sabés, yo iba ciego por la vida, pecaba por aquí, pecaba por allá, me burlaba de la gente, hasta que un día sentí una voz que me dijo que si me seguía portándome así, iba a descargar su puño sobre mí, hermano. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Este es un canal básicamente pentecostal. Ustedes saben que yo soy pentecostal, convertido, conocí al Señor en una predicación, en una campaña evangelística, en una plaza de mi barrio. Así que soy pentecostal de pentecostales, de aquellos pentecostales antiguos que se convirtieron en una campaña evangelística con todo ese fuego, con toda esa belleza que tenían las campañas antiguamente en los pueblos, en las ciudades, en las plazas, donde multitudes conocieron al Evangelio, sobre todo en aquella época, ya hace más de 35 años, cuando hubo un pequeño avivamiento aquí en Argentina, que luego se hizo mucho más grande cuando comenzaron las grandes campañas de Carlos Anacondia. Bueno, también yo estudié en un seminario de las asambleas, de la Unión de las Asambleas de Dios, porque aquí en Argentina se denominan Unión de las Asambleas de Dios. El básico, ¿no? De un seminario básico de 3 años, que es interno de lunes a viernes. Bueno, yo crecí dentro del ámbito, obviamente, pentecostal de las Asambleas de Dios, o de la Unión de las Asambleas de Dios, que es dispensacionalista. Quiero aclarar una cosa: a veces me preguntan por qué no interactúo con otros canales, con otros hermanos, y es no porque yo no quiera, sino porque no puedo, porque tengo la computadora a punto de explotar. Por lo tanto, la única forma que tengo por ahora, hasta que pueda cambiar el equipo, es grabar los vídeos y luego subirlos. No puedo hacer live porque si no volaríamos por el aire en directo. Entonces, claro, yo crecí en ese mundo dispensacionalista, ¿no? Además crecí escuchando Gigi Ávila y bueno, toda esta cultura pentecostal está muy marcada por el dispensacionalismo, por esta influencia siempre, que hoy reconozco más bien judaizante, ¿no? De este énfasis sobre Israel, las banderas del Estado de Israel allí en los cultos. Y bueno, uno entra a una iglesia pentecostal, entra a una iglesia y se adapta a lo que hay y adopta las enseñanzas y las hace propias. Pero no todo el mundo se pone a reflexionar, se pone a analizar, a investigar si cada cosa que cree, a poner a prueba lo que creo. No porque todo lo que enseña la iglesia pentecostal o las Asambleas de Dios o la Unión de las Asambleas de Dios yo lo tenga que asimilar y adoptar como si estos fuesen dogmas marianos que tengo que aceptarlos bajo anatema. Entonces, aunque yo estudié y aunque crecí por muchos años en el ambiente pentecostal dispensacionalista, bueno, con el tiempo llegué a la conclusión de que el dispensacionalismo pues no es la postura con la cual yo concuerdo, ¿no? Y abandoné el dispensacionalismo sin dejar por eso de ser pentecostal, porque parece que algunos piensan que si no hablas en lenguas todo el tiempo no eres pentecostal, si no eres dispensacionalista no eres pentecostal, si no tienes la bandera de Israel ahí flameando en todos los cultos y dando vueltas como un trompo, no eres pentecostal. Pues no. Hay muchos tipos de pentecostalismo, porque el pentecostalismo no es una iglesia, el pentecostalismo es un movimiento de reavivamiento, de renovación espiritual. Así que se puede ser pentecostal y tener distintas posturas. Además, la escatología, a lo cual pertenece el dispensacionalismo, no es una doctrina
fundamental necesario para la salvación, así que podemos tener distintas posturas. Yo, estudiando la historia de la Iglesia, estudiando los padres de la Iglesia, pues llegué a la conclusión de que el dispensacionalismo es una enseñanza moderna, que no tiene fundamento ni raíz en la Iglesia primitiva. Y bueno, si se trata de volver a las fuentes, que eso se trata del protestantismo, siempre de volver a las fuentes, en el sentido de a ver qué creía la Iglesia primitiva, qué creían los primeros cristianos, pues bueno, llegué a la conclusión, si bien en la Iglesia primitiva hubo un movimiento muy fuerte de premileniarismo, Ireneo de León, y Papías y muchos otros creían en un milenio literal donde Cristo iba a reinar. Después de Constantino eso cambia en la Iglesia, y la Iglesia adopta una postura ya más bien con Agustín, lo que sería un amileniarismo. Pero ya el mismo Eusebio Cesarea en su historia eclesiástica habla en contra de este mileniarismo, que nosotros le llamaríamos mileniarismo histórico, y él lo considera y lo llama un error. Entonces ya con Agustín ya despegará todo lo que sería la Iglesia, adopta una postura más bien amileniarista. Entonces el dispensacionalismo, bueno, es una de las tantas variantes que hay en cuanto a escatología, que no son dogmas necesarios para la salvación, así que podemos disentir y no por eso nos tenemos que tratar de herejes y no por eso nos tenemos que menospreciar unos a otros. Con lo cual yo abrazo ese tipo de amileniarismo, porque no encuentro en la historia de la Iglesia, en los primeros siglos de la Iglesia, un concepto de un rapto secreto que esté disociado de la segunda venida de Cristo, sino que ese arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es todo un mismo evento, ¿no? Esta manifestación gloriosa y visible del Hijo de Dios en su segunda venida es todo un mismo evento. Bueno, esa es mi postura, yo la abrazo. Sigo siendo pentecostal, porque no es un dogma fundamental para la salvación. Entonces he visto cómo algunos han atacado a Edgar Pacheco porque él tiene una postura distinta al dispensacionalismo, pero parece ser que algunos pentecostales, y sobre todo yo reconozco que dentro del pentecostalismo hay mucho fundamentalismo que lleva al fanatismo, y parece que si no crees esto, que si no crees esto, que esta es la única versión, que esta es la única palabra, que ellos son los únicos representantes auténticos del pentecostalismo, y que si no piensas como ellos, pues tienes que salirte del pentecostalismo, o en todo caso, si Edgar Pacheco no piensa como un grupo mayoritario de pentecostales, pues bueno, los pentecostales no pueden seguirlo. Eso es fanatismo. Esa es una de las razones por las cuales yo les comenté una vez que yo estuve a punto de irme de la Iglesia evangélica y pasarme a la Iglesia Católica Romana. Fue en el mismo tiempo de Santiago Alarcón, al cual yo no lo conocía. Yo llegué a conocerlo precisamente por eso, porque yo estaba por pasarme a la Iglesia Católica Romana, no por cuestiones doctrinales, porque yo estaba bien convencido de toda la vivencia y experiencia que yo tuve en todos mis años de evangélico. O sea, eso es innegable, mi experiencia, eso fue algo empírico, esto no se puede rebatir, no se puede refutar. Lo que yo viví en el Señor en todos estos años, desde mi conversión, 30 y pico de años en el mundo evangélico, yo no tenía nada que decir en cuanto a eso. Pero me cansaba este fundamentalismo, este fanatismo, sobre todo dentro del mundo evangélico, dentro del mundo pentecostal, mucho fanatismo. Yo he entrado a páginas pro-israelitas, ¿no? Pro-Estado de Israel, no cristianas, sino pro-Estado de Israel, donde se decía, bueno, Israel presenta un nuevo tanque con nuevo armamento, y un montón de comentarios de pentecostales diciendo, alabado sea Dios, gloria a Dios, porque Dios pelea por su pueblo, porque el ejército de Jehová está con Israel. O sea, un grado de locura y de demencia de estos pentecostales, realmente, que a mí me avergonzaba y me enfurecía. ¿Es que acaso Dios bendice tanques, Dios bendice misiles, Dios bendice armas, Dios bendice balas para que maten personas a las cuales Cristo vino para salvar, no para que se perdieran? ¿De verdad? Miles de comentarios, en páginas no cristianas, sino pro-israelitas, miles de comentarios de pentecostales alabando a Dios porque Israel presenta su nuevo armamento, porque Israel con su ejército no sé qué, y Dios pelea con él. De verdad, un grado de locura y de demencia, y eso a mí me ha indignado siempre, porque considero que hay mucho judaísmo muchos judaizantes dentro del mundo pentecostal. Por eso el pentecostal siempre está a un paso de caer en el error de raíces hebreas y un montón de judaizantes que andan por allí.
por este mal concepto de que el Estado de Israel es el pueblo elegido. Pues no, el Estado de Israel es el Estado de Israel y es una nación que rechaza a Dios. Por lo tanto, el único pueblo elegido que hay, el único Israel de Dios que hay, es la Iglesia que está conformada por gentiles y por judíos que han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador. O sea, ese es el pueblo elegido. Hoy hay un solo pueblo elegido, no hay dos pueblos elegidos, hay un solo pueblo elegido, el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es la Iglesia. Eso lo dice Pablo, eso lo dice el Nuevo Testamento. Por otro lado, se sigue cumpliendo la promesa de Dios, porque Dios no ha olvidado a los descendientes de Abraham, y vemos que en todo lugar del mundo se siguen convirtiendo en nuestras iglesias muchas personas que vienen del judaísmo, muchas personas que son descendientes de judíos, y en ellos, cuando se convierten a Cristo en nuestras iglesias, se va cumpliendo esa promesa. Dios no ha olvidado a la descendencia de Abraham. En todo el mundo se van convirtiendo, pero allí hay un Estado de Israel que reniega de Cristo. Por lo cual no tenemos por qué andar flameando su bandera, porque esa bandera no es bíblica. ¿Qué tiene que ver la bandera del Estado de Israel con nuestras iglesias, con nuestros cultos? ¿Qué tiene que ver? Es la iglesia, es la bandera de un Estado. Y Cristo nos envió a nosotros a predicar el Evangelio a todas las criaturas, a los palestinos, a los judíos, a los egipcios, a los libaneses, a todo el mundo. No para hacer segregación, no para diferenciar entre una nación y otra. Todos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si los judíos, si los del Estado de Israel no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y es eso lo que a mí me indigna. Ese fanatismo dentro del pentecostalismo acerca de Israel. Que cada uno piense lo que quiera, pero resulta que si tú hablas y si tú opinas lo contrario, pues te crucifican. Como si ellos fuesen la voz oficial de la iglesia pentecostal. Pues lo siento, muchachos, la iglesia pentecostal no tiene voz oficial porque no es una iglesia, es un movimiento de reavivamiento, así que nadie se puede atribuir, arrogar ser la voz oficial del pentecostalismo, y que si no piensan como tú, entonces no eres pentecostal. Entonces se han lanzado contra Edgar Pacheco, atacando a un hermano que piensa distinto, pero ¿qué es de ahora que hay distintos pensamientos escatológicos dentro de la iglesia evangélica? Pero hay un montón de líneas de escatología dentro de la iglesia evangélica, pero que han descubierto la pólvora. Muchachos, si tú adoptas el dispensacionalismo y sale alguien criticando el dispensacionalismo, pues aguántatela. Forma parte de esta discusión, forma parte de esta esencia protestante que tenemos que analizar lo que creemos. Pero hay pentecostales papistas, hay pentecostales papistas, que repiten lo que les repite su papa, su pastor. Me parece que lo que ellos dicen es palabra sagrada. En vez de enseñarle a sus seguidores para que escudriñen, para que examinen y que lleguen a la conclusión luego del estudio y del análisis, no. Y esto pasa también dentro del mundo católico romano. Yo he visto increíblemente cómo hay dos exprepucios que son llevados en andas por apologistas católicos romanos. Uno es de filosofía judía, no sé, Jacob, no sé cómo se llama, y el otro es Leví, algo así. Llevados en andas. Judíos que han renegado de Cristo, que blasfeman contra Cristo, que rechazan a Cristo, que llaman a Cristo un fraude, que llaman a Pablo un plagiador. Ya están los apologistas católicos romanos llevándolos en andas. A ver, si un judío que rechaza a Cristo debate con un católico romano, yo me voy a poner del lado del católico romano, nunca me pondré del lado de quien rechaza a Jesucristo, por favor. Pero estos apologistas católicos romanos se ponen del lado de estos pitos recortados. Simple y sencillamente por cuestión de, hay que derrotar a la alianza, hay que derrotar a los evangélicos, hay que derrotar a los protestantes. Y te pones del lado de alguien que está insultando a Cristo continuamente, que trabajan, porque estas personas trabajan día y noche para tratar de sacar a las personas del cristianismo y para llevarlos al judaísmo, para hacer prosélitos y hacerlos doblemente hijos del infierno como son ellos. Y ahí andan aplaudiéndolos y llevándolos a los programas porque los judíos no creen en la sola escritura. Y a mí qué diablos me importa lo que cree un judío que ha rechazado a Cristo y está condenado. A mí qué me importa si ellos creen o no creen en la sola escritura, o desde cuándo los judíos tienen que enseñarnos a nosotros los cristianos. Somos nosotros los que tenemos la verdad. Somos los cristianos los que llamamos el estandarte de la verdad. Ellos han rechazado a Cristo. Cuando vengan a Cristo, ellos también tendrán la verdad. Pero mientras estén rechazando a Cristo, no tienen la verdad. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Si ustedes leyeran a los padres de la iglesia lo duro que eran contra los judíos, no se asombrarían de las cosas que dice Pacheco. Cuando ustedes leen los padres de la iglesia eran muy duros contra los judíos. No andaban allí coqueteando con los judíos porque son el pueblo elegido, porque son el pueblo de Dios, porque Israel es el reloj de Dios. Para nada. Eran durísimos.
y sarcásticos contra los judíos. Porque habían rechazado a Cristo, pues entonces no tenemos nada que ver con ellos hasta que no reciban a Cristo. No nos van a enseñar nada a nosotros hasta que no vengan a los pies de Cristo. Entonces, yo estuve a punto de pasarme al catolicismo romano por este fanatismo, ¿no? Porque veía este fanatismo y de verdad decía, yo quiero ya descansar, estar tranquilo, prefiero, y como a mí me gusta la vida monástica, me gusta esta vida de tranquilidad, de los libros, de la meditación, y bueno, me voy a la Iglesia Católica Romana total. Yo escuchaba por aquel entonces a todos los apologistas católicos romanos, y bueno, escuchaba también a Hugo Delgado, escuchaba a Plasencia. Pero yo me daba cuenta que ellos decían, los protestantes creen en esto, porque los protestantes, y yo decía por dentro, pues si los protestantes no creemos esto. O sea, me daba cuenta cómo manipulaban, y eso me comenzaba a hacer ruido cuando estaba ya por tomar la decisión. Y ahí aparece Pacheco, ahí aparece el canal de Pacheco, me apareció en YouTube. Y me indigné mucho, me enojé mucho cuando vi los primeros videos de Pacheco, ¿no? Porque atacaba a la Iglesia Católica Romana. Entonces a mí me parecía chocante, me enojaba, porque yo quería buscar algo que me confirmara, que me alentara a pasarme del lado católico romano. Pero bueno, me hizo todo el efecto contrario. Paralelamente a lo que yo iba estudiando, a lo que yo iba escuchando y analizando lo que decían los católicos romanos o los apologistas, yo decía, pero se están manipulando. Lutero no creía eso, los protestantes no creemos esto, los evangélicos no creemos esto. Pero me daba cuenta de esa sutil manipulación que hacían de la información y eso me indignaba. Pero yo estaba decidido a pasarme a la Iglesia Católica Romana porque quería ya desentenderme de todo fanatismo. Quería yo poder vivir tranquilamente como un católico romano, ¿no? No porque yo creyese en la Virgen María, porque yo decía, a nadie me puede, dentro del catolicismo romano, nadie me puede obligar a venerar a María, no te obliga. Es decir, están allí los dogmas, pero si tú no quieres postrarte de una imagen, nadie te va a obligar. No es lo mismo que en la Iglesia Ortodoxa, donde la liturgia esencialmente es la veneración de íconos, y si tú no participas de eso, pues no puedes ser ortodoxo. Dentro del catolicismo romano no es así. Entonces, comencé a escuchar también el canal de Edgar Pacheco, comencé a escuchar sus análisis, y me fueron también abriendo los ojos, y me fueron confirmando muchas cosas del error de la Iglesia Católica Romana. Y que obviamente no es un paraíso la Iglesia Católica Romana, que está tan desunida como ellos nos critican a nosotros, pues cuando uno empieza a buscar en YouTube, la mayoría de canales son anti-Papa Francisco, anti-Concilio Vaticano II, y tienes por un lado los lefebristas, tienes por otro lado los sedevacantistas, y así tienes un montón dentro de allí atacándose mutuamente y atacando al resto. Por lo tanto, yo reconozco que fue muy útil y mucha bendición todo lo que Edgar Pacheco ha ido hablando en su canal, porque paralelamente a lo que yo estudiaba y a lo que yo analizaba por mí mismo, eso me confirmaba muchas cosas y me abría los ojos en otras tantas, por lo cual yo lo banco, estoy muy agradecido. Además me cae muy bien, es un hermano que yo le tengo aprecio. No lo conozco personalmente, lo conozco sí por las redes sociales, porque desde cuando luchaba él tenía canales que era a favor del arminianismo en contra del calvinismo. Pero bueno, o sea, ¿cómo no bancarlo? Aparte no tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de que él pueda tener un canal y pueda dar su opinión. ¿Por qué tenemos que salir nosotros a condenarlo? Porque está en contra del dispensacionalismo. Pues si está en contra del dispensacionalismo, pues no pasa nada, no es una doctrina fundamental. Podemos tener nuestras posturas distintas. Yo soy pentecostal y no soy dispensacionalista. No me hace ninguna gracia el dispensacionalismo. No me hace ninguna gracia ver símbolos judíos y banderas judías dentro de la iglesia pentecostal. No me hace ninguna gracia. Para nada, porque considero que eso es judaizar. Y eso termina llevando a las personas a un paso de que caigan directamente ya en el judaísmo, caigan en raíces hebreas o caigan bueno, termina hasta circuncidándose. Porque como si fuese necesario primero hacerse judío para luego hacerse cristiano, por todos estos movimientos que hay de keilas, de iglesias que son mesiánicas y obligan a circuncidarse a las personas, lo obligan a judaizar, a hacerse primero judío para luego ser cristiano. Bueno, entonces, claro que yo banco a Edgar Pacheco, que tiene una forma directa y que a algunos le puede parecer a veces grosera, que a algunos le puede... Bueno, es tu opinión, es tu parecer. A mí no me gustan las personas mariconadas que están siempre allí tratando de decir lo políticamente correcto y que no se ofenda
No, no, porque llega un momento en que te encorsetas tanto que no puedes decir lo que realmente piensas. Pues él dice lo que piensa y lo dice de esa manera. Pues bien, a veces luego él mismo reconoce que se ha excedido, pues le damos ese beneficio siempre de la duda. Y todos cometemos errores. Entonces, atacar a un hermano simplemente porque tenga una postura distinta a nosotros, hablo dentro del mundo evangélico, es una locura, es no entender cómo funciona el evangelismo, cómo funciona el mundo protestante, que tenemos esa libre, gloriosa libertad de los hijos de Dios de examinar las escrituras, y si llegamos en algún punto en doctrinas que no son esenciales para la salvación, llegamos a un desacuerdo, pues seguimos adelante, no pasa nada, sin condenarnos mutuamente, no dándole a los carroñeros carne, tirándole carne a los buitres, para que los católicos romanos anden allí haciendo fiesta porque se pelean dos evangélicos o dos protestantes por tonterías. Ahora, si estuviéramos hablando de dogmas fundamentales o de doctrinas fundamentales que hacen a la salvación, bueno, podría ser, pero en cuestiones secundarias, pues hay libertad, muchachos, hay libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios de pensar distinto. Así que yo lo banco a Pacheco porque ha sido también de bendición para mi vida. Yo me la paso muy bien escuchando sus vídeos y aprendo también un montón. Con su forma, con su personalidad, es la personalidad que él tiene y es la forma en que Dios le ha dado para decir las cosas. A algunos le puede molestar, a otros no. Pues si no te gusta no lo mires y punto, cambia de canal, haz zapping, para eso tienes tú el control. Ahora no tienes por qué pretender destruirlo porque a ti no te gusta. Entonces, hay muchos pentecostales que han abandonado el dispensacionalismo. Y no van a aceptar que nadie venga a decirle tú no eres pentecostal, o tú eres menos, o tú eres un renegado, o tú estás equivocado. Bueno, muchachos, si no te gusta mi postura milenarista o la que yo quiera adoptar, pues lo siento, pues yo tengo libertad, porque no es una doctrina fundamental para la salvación, así que puedo pensar distinto, sí, puedo pensar distinto. A mí, que me tires por la cabeza todos los argumentos dispensacionalistas, yo me haría dispensacionalista de nuevo, ¿no? Ya la rechacé, no la considero correcta, pues punto, ya está. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Pues yo lo siento. No estoy para seguir papas. O sea, papas que se queden los católicos romanos con sus papas. Nosotros no tenemos papas. Y me indigna sobre todo ver a pastores allí atribuyéndose, arrogándose una autoridad que nadie les dio. Para censurar a todo aquel que no piensa como ellos. Parece que lo que ellos hablan es palabra de Dios y que nadie puede refutar y que nadie puede decir y que nadie puede opinar lo contrario. Pero váyanse al catolicismo romano si quieren ser papas. Si quieren ser obispos que nadie puede refutarle lo que dice. Pues en el mundo evangélico no es así, en el mundo protestante no es así. Podemos expresar libremente nuestra opinión y debatirla, intercambiar. Y si no llegamos a un acuerdo, pues nos damos la mano en señal de compañerismo y cada uno sigue su camino. Entonces, no, como yo no puedo interactuar, no se lo he podido decir a él personalmente, a Edgar, pero yo lo banco. Esta es su forma de hacer, es su forma de hacer su canal y tiene éxito haciéndolo y me parece fantástico. Y todos nos hemos disfrutado y hemos pasado muy buenos momentos con él, la verdad. Es para pasar muy buenos momentos escuchando los programas de Edgar Pacheco. A mí a veces no me gusta cuando se pone a hablar de marcianos y de cosas extraterrestres. Bueno, pero y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no comparto en absoluto con esas cuestiones con él. Pero me río, la escucho, disfruto y me río. Y si no me interesa, pues me pongo a mirar Bob Esponja y no pasa nada. Cambio de canal. Pero es nuestro hermano y está haciendo un gran trabajo dentro de las redes sociales. Está haciendo un gran trabajo. Chicos, esto no es la iglesia. Un canal evangélico. A veces se enojan conmigo. A mí me dicen eso que yo soy bastante moderado, que trato de no usar a veces muchas palabras. Me dicen, usted es muy grosero, porque usted es muy violento, porque... Bueno, ¿qué quieres que haga? Que me pinte los labios, los ojos y salga... O sea, no, es mi forma de ser, no voy a cambiar en este sentido. O sea, no voy a dejar de ser varonil para decir las cosas. Bueno, Pacheco lo dirá de una manera aún más fuerte. Pues bueno, si te gusta, acompáñalo. Si no te gusta, pues les da la mano en señal de compañerismo y sigue tu camino. Pero es un gran trabajo que está haciendo en las redes sociales, porque esto no es la iglesia, son redes sociales, nada más. Se apaga la computadora, se apaga el teléfono y se acabó. Y volvemos a nuestra vida real, que es la que nos importa. Entonces pongamos cada cosa en su sitio. Mal, muy mal por aquellos que atacan a Edgar Pacheco siendo evangélicos y protestantes. Porque no está diciendo ninguna herejía, está diciendo su opinión, es su opinión.
Y punto, y punto. A mí también me dicen de todo cuando yo digo mi postura de que Israel, el Estado de Israel no es el pueblo elegido. El pueblo elegido es la iglesia. Bueno, también me dicen de todo. No me importa, no me importa. No voy a cambiar de opinión, porque si hubiese querido tener un papa, pues me quedaba en el mundo católico romano. Pero no quiero un papa. No quiero a alguien que me diga, me imponga un pensamiento único. Tú no puedes pensar porque tienes un anatema, tú no tienes capacidad para reflexionar, tú no puedes hacer nada porque tienes que aceptar lo que te viene de la jerarquía eclesiástica. Pues no, pues no, pues no. Entonces, sigamos acompañando al hermano Edgar en sus nuevas etapas y a todos los demás hermanos que emprenden algo. Pero esto no es la iglesia, hermanos, no se pongan violentos, porque esto no es la iglesia. Yo hay cosas que no aceptaría que un pastor la dijese del púlpito, pero en las redes sociales sí que las acepto. Sí que las acepto. Hay palabras que a mí no me gustaría que un pastor, un predicador las diga desde el púlpito. Pero en las redes sociales, cuando estás conversando, cuando estás dando una enseñanza, cuando estás ahí intercambiando opiniones, pues puedes decirlas. Tampoco somos tan mentecatos, tampoco somos monjas. Así que seamos tolerantes en cuanto a esto, aprendamos los pentecostales que hay distintas posturas, que nosotros no tenemos la última palabra y que hay muchos pentecostales que no son dispensacionalistas, que no somos dispensacionalistas y no somos menos pentecostales por ello. Y no cancelamos, no tratamos de destrozar a aquel que no piensa como nosotros. ¿No son doctrinas fundamentales? Bueno, ¿no? Nos toleramos en el amor de Cristo, porque esa es la riqueza de la iglesia evangélica y protestante. Por eso yo decidí, fue un momento en el cual yo pensaba irme a la iglesia católica romana, pero bueno, luego el Señor utilizó todas estas cosas para confirmarme donde estoy y sigo gozoso donde estoy. No es que la situación no haya cambiado, no es que ahora mire con otros ojos. Los problemas siguen estando allí, pero uno los enfrenta de manera distinta. Es decir, sigamos juntos. Esto son redes sociales. Esto se apaga YouTube, se apaga la televisión, se apaga la PC, se apaga el teléfono y seguimos en nuestra vida normal. Entonces que tampoco dejemos que esto nos afecta ni destruyamos nosotros al hermano porque piensa distinto de nosotros. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia.